Buenos días, bienvenidos a una nueva entrevista de Hostel Tour que realizamos en el marco del Updating Hotelero, un evento que celebramos todos los jueves del mes de febrero a partir de las 10 de la mañana y que pueden inscribirse en forma gratuita desde los banners que encontrarán en hosteltour.com. Hoy nos acompaña Francisco Albertí, que es Managing Partner de Business Age Hotel Transaction. Buenos días, Francisco, ¿qué tal? Buenos días, Tayana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, vamos a empezar hablando un poquito de cómo se está moviendo el sector hotelero, porque casi cada semana vemos nuevas aperturas, renovaciones integrales, cambios de marca. ¿Esto a qué se debe? Pues yo diría que sobre todo por un boom de la demostración de la resiliencia que ha tenido el sector del turismo en general a nivel mundial tras la pandemia y muy especialmente en un destino líder mundial como es España, con sus subdestinos, y que ha animado muchísimo más tanto a las empresas que ya eran, bueno, que tenían una posición de liderazgo en el sector, tanto españolas como internacionales, pero sobre todo que ha animado mucho más a inversores hoteleros, institucionales y financieros y a nuevos actores, a nuevas gestoras o cadenas hoteleras creadas a apostar fuertemente por un sector en el que se augura un crecimiento y una sostenibilidad en el futuro. Hay muchas cadenas cadenas españolas que en los últimos 2, 3 años han abierto nuevos destinos y muchas otras que se animaron un poco a la internacionalización. ¿Esto tiene que ver con la pandemia? Pues sí, yo creo que una vez más, como decía, la demostración de la fortaleza de este sector y la capacidad de recuperación inmediata una vez hemos superado la crisis sanitaria que supuso la pandemia y que afectó evidentemente pues, a todos los sectores y muchísimo al turismo por la limitación de movimientos de las personas. Una vez más ha demostrado, como en otras crisis económicas, la rapidez de recuperación del sector y esto ha animado a las empresas que han salido fortalecidas y que han aguantado bien el impacto de ese parón económico, no solamente a reforzar sus posiciones donde ya estaban, sino a considerar expansión tanto geográfica en nuevos destinos como en la creación de nuevos productos y nuevas ofertas para el consumidor que cada vez es más exigente y cada vez quiere experimentar nuevos productos, nuevas experiencias en base a en fin, a su propio grupo de edad o al tipo de turismo que están interesados en experimentar. Esto un poquito me da también pie a, mencionabas que están experimentando no solo en nuevas geografías, también en nuevos productos, y la cantidad de aperturas que mencionaba al principio muestran que hay oportunidades, pero al momento de sentarse a pensar cómo crecer, ¿qué criterios tiene en cuenta una cadena? ¿Cómo se hace un plan de expansión? ¿Qué se tiene en cuenta? Bueno, si hablamos enfocado, como tú preguntabas ya muy concretamente, por el tipo de producto, como digo, si antes de la pandemia es verdad que había muchas cadenas que habían creado ya nichos de mercado y de marca pues para ofrecer nuevas experiencias a los clientes y a los consumidores, es verdad que se ha demostrado que tras la pandemia y por algunos nuevos hábitos del cliente y del consumidor, pues por poner un ejemplo, que en lugar de buscar simplemente la visita de fin de semana a ciudades turísticas o el ir a un resort de playa, pues básicamente para dedicar prácticamente todo su tiempo pues a las actividades de playa, lo que se ha demostrado es la capacidad de valorar nuevos tipos de productos, por ejemplo, producto de interior, donde el cliente pues tenga experiencias culturales, de descanso, incluso con el teletrabajo, que le permita pues un aislamiento y una concentración más en el trabajo, pero que lo puede hacer pues por vía telemática y que pueda combinar ese trabajo, ese teletrabajo con la tranquilidad de la naturaleza, en espacios en zonas geográficas de interior, que no están en las ciudades ni en zona de playa, o incluso en las ciudades,
donde se han creado espacios en los hoteles pues mucho más acogedores para que el cliente que normalmente iba al hotel para dormir y iba pues a visitar las actividades culturales de la ciudad, pues ahora dedique más tiempo a su relax, incluso trabajando, teletrabajando desde una capital turística, y eso pues ha incentivado a los hoteleros a crear nuevos productos, nuevas marcas, para que el cliente identifique precisamente esa variedad de oferta que le ofrece el mercado en base a sus expectativas, ¿no? Y cuando piensan en un destino nuevo, ¿qué riesgo se analiza? Ya sea porque el mercado es nuevo o incluso cuando ya tienen presencia en un lugar y deciden crecer un poquito más. ¿Qué, Pues sí, yo creo que eso es vamos, había una tradición realmente de las cadenas españolas que fueron pioneras en muchos destinos de extranjeros, en muchos destinos internacionales, básicamente de sol y playa, en las que era un ejercicio obligado el hacer un buen análisis de esos destinos, ¿no? Y se consideraban elementos o factores tales como el riesgo país, ¿no? La seguridad jurídica que ofrecía el país en el que ibas a invertir, además inversiones que estamos hablando pues, de mucho volumen, y se tenía que valorar, pues como digo, todos los elementos de riesgo país, sociopolíticos, jurídicos, etcétera, pero también otros elementos más relacionados con la futura comercialización de ese producto, como era la comunicación de ese destino con los destinos emisores, las compañías aéreas que volaban, si los turoperadores ya estaban comercializando ese destino, etcétera. Y, por supuesto, la calidad de los elementos que el cliente al final va a valorar, como puede ser una playa paradisíaca, con muchísima calidad, tanto de agua como de arena, ¿no? Esto era un poco lo clásico. Actualmente, ahora, como decía antes, ya no solamente son los destinos de playa, sino que hay otro tipo de productos, pues hay más elementos a considerar, además de los que digo como propios del país, ¿no? Pero sí en otras ubicaciones, como pueden ser de interior, de montaña, etcétera, pues como puede ser la accesibilidad de esos destinos desde las áreas urbanas o desde los mercados emisores en general, ¿no? Esto yo creo que es un poco la lista de cosas, hay más detalles, y, por ejemplo, las facilidades que pueden ofrecer los gobiernos a esos inversores. Pero sobre todo quiero recalcar que es un buen momento para analizar nuevos destinos, nuevos países que se pueden ofrecer al mercado. Y tenemos casos de cadenas hoteleras que han incursionado en países donde prácticamente no estaba hasta la fecha el turismo, ¿no? y ahora la sostenibilidad, ¿de qué forma se integra a estos planes de expansión? ¿Qué rol ocupa? Desde pensar un destino hasta la construcción, todo, pero ¿cómo se integra? Pues mira, la sostenibilidad ya es un factor que ha llegado para quedarse, es un tema que ya es obligatorio, no solamente por lo que llamaríamos el regulatorio, ¿no? La normativa que te puede obligar a una serie de cosas en todas las inversiones, en todas las construcciones, en todos en fin, las ofertas que pueda obtener el cliente final, sino que ya es, como digo, una obligatoriedad social, ¿no? Social para las nuevas generaciones, para el cuidado del medio ambiente, para el cambio climático, etcétera. Es un compromiso de todos los actores económicos, no solamente en el tema medioambiental, como decía, sino también en el social y en el de gobernanza corporativa, ¿no? Es una obligación y además el cliente cada vez más va a exigir esa aplicación de los criterios de sostenibilidad, los criterios ESG, con las siglas en inglés, y, por supuesto, van a primar a los productos y a los hoteles que tengan esos elementos tangibles y efectivamente aplicados. Por lo tanto, en las nuevas inversiones y en cualquier plan de expansión se tendrán que aplicar estos criterios en las nuevas construcciones, los materiales, la optimización energética, tanto para la generación de la propia energía que vaya a consumir esa inversión, ese hotel, pues
con placas fotovoltaicas, con circuitos de agua, la circularidad del propio agua y también en los propios suministros del hotel que van a ser consumidos por el cliente, todo lo que es lo que llamamos la economía circular aplicada también al producto de consumo, ¿no? De alimentación, de bebidas, etcétera. Son una serie de factores que van a ser tenidos en cuenta obligatoriamente en cualquier actividad de expansión de una cadena hotelera. Como ya para terminar, ¿qué tendencias de expansión está viendo? Ya sea en segmentos, nuevos destinos, marcas. ¿Qué está pasando? Bueno, estamos viendo que hay un surgimiento, incluso más que un resurgimiento, de nuevas ciudades, como decía, con el tema del efecto post-pandemia. Ha habido ciudades, y tenemos ejemplos en España, como puede ser Málaga, que ya inició una actividad muy turística que no tenía antes de la pandemia, pero eso se ha intensificado mucho más a posteriori, y otras ciudades secundarias ya fuera de lo que son las grandes capitales como Madrid o Barcelona, que han tenido un efecto llamada, pues porque el cliente está valorando mucho más ese tipo de turismo, ¿no? De visita a esas ciudades, pero como decía también, para combinar el trabajo, el ocio turístico con el teletrabajo o incluso en pasar temporadas más largas en esas ciudades con esa oportunidad del teletrabajo. Pero también en destinos vacacionales. Estamos viendo que por la tendencia del cliente a conocer nuevas experiencias, ya no solamente por ir a una playa bonita y pasar una semana de vacaciones con su familia o con su pareja o solo, sino que quiere experimentar la cultura del país y sobre todo conocer nuevos países. Y se están abriendo nuevos destinos, como puede ser en África, en Asia, en Lejano Oriente o en Medio Oriente, donde el cliente está demandando nuevas experiencias, nuevos países, y eso puede ser una gran oportunidad de generación de riqueza social y económica en esos países que a lo mejor no están en desarrollo, y el turismo una vez más demuestra esa capacidad de desarrollo económico para esos países, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por tu tiempo. Invito a todos los espectadores a participar del Updating Hotelero que celebramos todos los jueves de febrero a partir de las 10 de la mañana, y pueden inscribirse en forma gratuita desde los banners que aparecen en hosteltour.com. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.